Bueno, y volviendo a esto que estaba explicando recién, vamos a tener que el diagnóstico lo vamos a hacer de dos maneras. Si el paciente se le retira el catéter, lo que yo voy a hacer es, voy a tomar 2 hemocultivos o uno periférico, y además voy a mandar la punta del catéter. Todo esto hay que hacerlo con técnica estéril para evitar la contaminación, ¿no? La técnica más utilizada es la técnica de Mackie, que se hace un cultivo de la cara externa de la punta del catéter y se contabilizan la cantidad de colonias. Un recuento mayor a 10 unidades de formadoras de colonia, que eso se lo informa el laboratorio, tiene una buena sensibilidad y una especificidad aceptable para el diagnóstico de infección asociada a catéter. Pero la desventaja que tiene esta técnica es que no evalúa el origen endovascular, solamente evalúa la cara externa, digamos, de la punta de catéter. No se envía nunca todo el catéter entero, solamente se envía la punta. Y después tenemos la otra técnica, que es mucho más laboriosa, que no se utiliza habitualmente, que es una combinada entre la cara externa y la cara endoluminal, tiene mejor sensibilidad, o parecida, pero tiene más especificidad. Esta técnica casi nunca se usa en los laboratorios porque es muy laboriosa. Y después tenemos, cuando se decide no retirar el catéter, lo que se puede hacer es el diagnóstico a través del tiempo diferencial. Se toma una muestra de un retrocultivo de cada luz del catéter. Si es un catéter que tiene una sola luz, se hace un solo retrocultivo, y si tiene 2 o 3 luces, se tiene que hacer un retrocultivo de cada luz. Y además se toma muestra de sangre periférica por una venopuntura. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta para poder usar esta técnica del tiempo diferencial? Tenemos que tener métodos automatizados, tenemos que usar aproximadamente la misma cantidad de volumen. Si en la sangre periférica saco 10 mililitros, tengo que sacar 10 mililitros o 10 centímetros de cada luz de cada catéter, porque tiene que ser una cantidad de sangre equiparada para todos, así el recuento es homogéneo. Si crece primero alguno de los retrocultivos, ¿y cuánto tiempo antes? Más de 2 horas antes que en el hemocultivo, hablamos de que probablemente el paciente tenga una infección asociada a catéter. Esto tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad que va entre el 60 y el 90%. Y después tenemos los métodos cuantitativos, que también son muy laboriosos, y lo que hacen acá es, se toman los hemocultivos y los retrocultivos y se cuentan la cantidad de unidades formadoras de colonia. Si tengo 3 veces más unidades formadoras de colonia en los retrocultivos que en los hemocultivos, voy a tener una infección asociada a catéter. Esto es como hago el diagnóstico de una bacteriemia asociada a catéter, ¿sí? ¿Y cómo se hace el tratamiento? Bueno, parte les adelantamos hoy en la clase, ¿no? Siempre que hay una infección, lo más importante no solamente es diagnosticarla y ponerle el antibiótico, sino que es remover el foco. Ahora, siempre que tenemos fiebre en un paciente que tenga un catéter, ¿es indicación de retiro? No, claramente no, porque a veces puede tener otra cosa. Pero sí se recomienda el retiro cuando tiene signos de infección local, o sea, cuando tiene una infección del túnel, una infección del sitio de salida, o una infección del bolsillo evidente, ¿sí? Y más aún si el paciente es neutropénico. Cuando tiene signos de shock séptico, cuando a pesar del tratamiento instaurado sigue persistentemente bacteriémico, y le hago hemocultivos control, y sigue con el cultivo positivo, cuando tiene complicaciones metastásicas, esto que hablábamos hoy, que tenga impactos en pulmón, que tenga impactos en hueso, que tenga impactos en el ojo, que tenga una endocarditis, cuando tiene una tromboflebitis séptica de la vena con la cual se tiene el catéter, o cuando haya una confirmación microbiológica con lo que les acabo de explicar de una bacteriemia asociada a catéter. La única excepción que se podría esperar, digamos, y no retirar de una el catéter, sería en caso de que la infección sea producida por un estafilococo coagulasa negativa. Ahora voy a andar un poco más. Entonces, yo tengo un paciente, por ejemplo, en la terapia intensiva, que empieza con fiebre.
Entonces, lo primero que tengo que hacer, tiene fiebre nada más, no estoy hablando de como en la clase anterior, que tenga una sepsis o un shock séptico. Evaluar posibles focos. Y uno sabe qué paciente tiene, si es un paciente que tiene patología abdominal, si es un paciente que tiene cuadro respiratorio. Bueno, si no tengo un foco evidente, tengo que examinar sí o sí igualmente, aunque tenga un foco evidente, el sitio de inserción del catéter. Los pacientes en terapia intensiva generalmente tienen una, si no dos vías centrales. Y evaluar, ¿es un catéter de corta permanencia, o sea, un Arrow, por ejemplo, o es un catéter de larga permanencia? Esto me lo puedo plantear también en los pacientes internados en una unidad de oncología, por ejemplo, o de oncohematología. Ahí ya divido en aguas. Tengo un catéter que puedo retirar fácil porque lo puedo reemplazar fácil, o un catéter que ya necesito que venga un cirujano. Eso por un lado. Otra pregunta que me tengo que hacer. ¿El paciente tiene signos de infección local o no las tiene? Bueno, si tiene signos de infección local, tengo que sacar el catéter. ¿Sí? Tarde o temprano lo voy a tener que sacar. Con más o menos tiempo lo voy a tener que sacar. Entonces, ¿qué hago? Hago hemocultivos y cultivos de la punta. Si tiene supuración, puedo tomar cultivo del sitio de salida, porque por ahí no tengo una bacteriemia, pero sí tengo una infección en el bolsillo, por ejemplo, o que tengo una infección en el túnel, o un absceso portal, no es de la porta de la vena porta, sino portales del bolsillo, digamos. O una infección complicada que le haga diagnóstico de impactos sépticos en otro lado. Bueno, en esos casos, siempre que haya signos local, el catéter se va a tener que ir. Y la otra cosa que me tengo que plantear es si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está inestable, no me queda duda que le tengo que sacar el catéter, porque donde le erre el diagnóstico no le voy a hacer el tratamiento adecuado. Entonces, en este caso, le retiro el catéter, hago hemocultivo y cultivo de la punta, y además le empiezo un tratamiento empírico, adecuado a la epidemiología de cada lugar. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo el paciente no tiene signos de infección local, tiene un catéter de corta permanencia y el paciente está estable, puedo hacer dos cosas: mantener el catéter y esperar los resultados de los cultivos, o mantener el catéter y empezar un tratamiento empírico adecuado al lugar donde esté internado el paciente, ¿sí? Mientras espero los resultados de los cultivos, ¿sí? Lo mismo si es un catéter implantable. A veces los pacientes oncohematológicos, que son generalmente, o los oncológicos, que son los que están con un catéter implantable de larga duración, tienen fiebre, y hasta uno saber si es el sitio de infección, porque si no tiene signos locales no le puedo hacer un diagnóstico etiológico, puede tener un cuadro viral y yo pensar que es el catéter. Y son catéteres que generalmente no tienen muchas opciones de tratamiento, no tienen accesos venosos periféricos porque ya se los agotaron, entonces hay que ser más cautelosos. Si no tiene signos de infección local y además el paciente está estable, puedo aguardar los resultados. Esto también sucede muchas veces en las salas de hemodiálisis. Puedo guardar los resultados y considerar si empiezo o no un tratamiento empírico dirigido. Ahora, ¿por qué es importante el retiro? ¿Por qué? Porque la permanencia del catéter hace que sea más probable que el paciente presente una bacteriemia recurrente a lo largo del tiempo que está el catéter colocado, y además un riesgo de embolización a distancia. Ahora, yo tomé una decisión, ¿no? Empecé, le saqué o no le saqué el catéter al paciente, le hice los cultivos pertinentes, le puse o no le puse tratamiento al paciente, y me llegan los resultados de los cultivos y tengo que tomar una decisión. Entonces, es un algoritmo, parece un poco enredado, pero voy a tratar de explicarlo bastante brevemente. Si el paciente tiene un catéter de corta permanencia, no los que son permanentes, digamos, que estos son los que duran 6 semanas, más o menos, si tiene hemocultivo y punta de catéter negativo, bueno, debo considerar otro foco. Lo mismo que si tiene un hemocultivo y la punta de catéter negativa. Pero en este caso ya le saqué el catéter, así que si hubiese estado ahí la infección, yo ya la resolví. Ahora, si tiene hemocultivos y un retrocultivo con un tiempo diferencial, ¿se acuerdan?
en realidad que es mayor a 2 horas, yo tendría que pensar que tiene otro foco. ¿Por qué? Porque me saltó primero el hemocultivo que el retrocultivo. Entonces, debo considerar otro foco. Si le coloqué un catéter nuevo, tengo un acceso venoso, pero si no, ya lo retiré. Ahora, si tiene un hemocultivo negativo y la punta vino negativo, generalmente esto se considera una colonización del catéter. Ya lo saqué, hoy por hoy no es indicación de tratamiento el solo tener una punta positiva sin hemocultivos positivos, ¿no? Para el mismo germen, con la misma sensibilidad. Ahora, si tengo hemocultivos positivos, con un retrocultivo, con un tiempo diferencial menor a 2 horas, tengo una infección asociada a catéter con bacteriemia. Debo retirar el catéter, porque en este caso, como hice un retrocultivo, todavía tengo el catéter puesto. Ahora, si tengo hemocultivos y punta para el mismo germen, el catéter ya está retirado, así que solamente le voy a tener que agregar, si no se lo hice, el antibiótico. Y si tengo hemocultivos y retrocultivos con con un tiempo menor también sería de 2 horas, puedo retirar el catéter. En algunas situaciones, en los catéteres permanentes, podría ser una terapia de bloqueo, que después voy a hablar de eso. Ahora, si tengo los hemocultivos negativos y el retrocultivo positivo en un catéter implantable, podría plantearme, dependiendo del germen, una terapia de bloqueo y repetir los hemocultivos. Hay que ver muchas veces el germen porque a veces pueden ser contaminantes de la piel, si no se usó la técnica aséptica adecuada para tomar la muestra. Si tengo hemocultivos positivos y retrocultivos sin diferencia horaria, o sea, mayor a 2 horas, están mal puestos los símbolos. Debo considerar otro foco, lo mismo que si tengo hemocultivo y retrocultivo negativo. Y ya que estamos, vamos a hablar algo del tratamiento. Bueno, una vez que ya tengo el resultado, acá ya sé que tiene en esta situación ya sé que tiene una infección asociada a catéter, ya saqué en su momento el catéter o lo saco ahora, y ahora tengo que ver qué microorganismo tiene. Si le puse un tratamiento empírico, debo evaluar a ver si fue el tratamiento adecuado o no para ese microorganismo. Y a partir de ahí voy a contar la cantidad de días que necesita. Siempre los días de tratamiento se cuentan a partir del momento que se retiró el catéter. Si tiene un Staphylococcus coagulasa negativo, sin retiro del catéter venoso, se puede hacer un tratamiento de 10 días más tratamiento de bloqueo. Pero esta situación es casi exclusiva de los pacientes que no se pueden retirar los catéteres. Por ejemplo, los pacientes que ya no tienen más accesos venosos, como los pacientes en diálisis crónica, o los pacientes que tienen un catéter implantable que por cuestiones ya sea del estado del paciente o de la pérdida de accesos vasculares centrales incluso, no se puede retirar el catéter porque es una única opción. Bueno, ahí puede intentar una terapia de bloqueo. Si no, lo ideal es el retiro del catéter haciendo un tratamiento de 5 a 7 días. Si el paciente es inmunocomprometido y tiene una infección asociada a catéter por un coagulasa negativo, seguramente la infección la curemos solamente con el retiro del catéter, porque es un germen de muy baja virulencia que no tiende a tener mayores complicaciones. Ahora, si en realidad en vez de un estafilocoagulasa negativo tengo un estafilococo aureus, es mandatorio retirar el catéter. ¿Por qué? Porque ya habló Mónica de lo grave que es generalmente tener una infección por estafilococo aureus. El tratamiento sí dura 14 días en esta situación, y lo que hay que evaluar es si el paciente persiste febril a pesar del retiro del catéter, si hay sospecha de endocarditis, si le hago hemocultivos control y persiste la bacteriemia, y si tiene focos a distancia. ¿Sí? En ese caso, el tratamiento, si tiene algún signo de una bacteriemia complicada, ya el tratamiento se va a extender. Y si tiene impactos a distancia, el tratamiento va a durar lo que dure ese impacto a distancia. Por ejemplo, si tiene una osteomielitis o si tiene una endocarditis. Si tenemos un enterococo, en la misma situación que les planteé hace un ratito de los coagulasa negativos, se podría hacer retención
catéter. En ese caso también, si hace 10 a 14 días de tratamiento antibiótico sistémico, o sea, endovenoso, más terapia de bloqueo. Si no, lo ideal es el retiro del catéter y hacer 7 días de antibiótico. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de estas dos situaciones que hacemos terapia de bloqueo, debemos pedir unos hemocultivos control a las 72 horas. Y si eso persisten positivos, debo retirar el catéter. En caso de infección por bacilos gram negativos, ya sea fermentadores como no fermentadores, retirar el catéter también es mandatorio, y el tratamiento post-retiro dura de 7 a 10 días. Y en el caso de tener la mala suerte de tener una candidemia secundaria a un catéter, el tratamiento va a ser muy parecido al del Staphylococcus aureus. Se va a tratar con antifúngicos, generalmente se usa fluconazol, o caspofungina, dependiendo de la sensibilidad y el tipo de la especie de la cándida que tenga, qué antifúngico se puede usar, y va a ser 14 días luego contando desde el hemocultivo negativo. Bueno, esto creo que es lo que ya comenté del Staphylococcus aureus, de la duración. ¿Cuáles son los tratamientos empíricos para una infección asociada? O sea, tengo un paciente que tiene fiebre, que yo sospecho que tiene una infección asociada a catéter, y que por las condiciones clínicas del paciente o por el estado de inestabilidad del paciente, decido ponerle un tratamiento empírico antes de tener los resultados. Bueno, en ese caso hay que tener en cuenta, como decía Mónica, hoy la resistencia que tenemos a nivel local. Entonces, si tenemos alta incidencia de coco, por ejemplo, nosotros en terapia intensiva no tenemos alta incidencia de infecciones asociadas a catéter por coco. Por ende, no es un tratamiento empírico que usemos siempre, el de la banco. Sí usamos un tratamiento cubriendo bacilos gram negativos. Y ahí hay que tener en cuenta, si hay baja incidencia de BLE, se puede usar cefepime o pipertazo, y si hay alta incidencia de BLE, imipenemomero. Ustedes esto se lo pueden preguntar al infectólogo o al microbiólogo de su hospital. Si tenemos alta prevalencia de Acinetobacter, el tratamiento inicial va a ser colistin. Bueno, y si tenemos alta prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasa, bueno, también sería por ahí bueno que le consulten al infectólogo cuál sería el esquema recomendado en su institución. Ahora, una vez que tenemos el resultado del cultivo, ahí ya tenemos que ajustarlo, ¿no? Porque no, por ahí a veces nos quedamos si se quedaron cortos, lo tienen que ajustar para ajustárselo al microorganismo, y si les sobra esquema, también se lo tienen que ajustar. Porque además hay situaciones en las cuales uno lee el antibiograma y por ahí la bacteria es sensible, pero no es el tratamiento óptimo. Por ejemplo, si yo tengo el aislamiento de un estafilococo meticilino sensible, o oxacilina sensible, que es lo que informan generalmente en el laboratorio, usar una cefazolina, una cefalosporina de primera generación. ¿Sí? Ahora, si tengo un estafilococo meticilino resistente, tengo que usar vancomicina. Lo mismo para los estafilococos coagulasas negativos. Es el mismo esquema. Lo que cambia es la cantidad de días. Si tengo un enterococo, bueno, ahí me van a informar. Si es sensible a ampicilina, se va a usar ampicilina, y si es resistente a ampicilina y es sensible a vancomicina, se va a usar vancomicina, y si es resistente a vancomicina, depende de lo que dispongan en el hospital, pero una opción sería o daptomicina o linezolida. Si tienen un bacilogram negativo, van a ajustar según el perfil de sensibilidad del bacilogram negativo que tengan, lo mismo que si es una pseudomonas. Y hablando un poquito de lock therapy, que es terapia local de los catéteres que uno decide conservar por falta de posibilidad de recambio del catéter, y que además hay que construir. Bueno, es la administración de antibióticos en la luz del catéter, que deben permanecer ahí por 12 horas mínimo, lo ideal es que estén por 24 horas. Se prepara una dilución del antibiótico, ya están estipuladas cuáles son, se instila el antibiótico hasta llenar la luz completa del catéter, y se cierra, y se deja. Idealmente, como ya les dije, 24 horas.
Se puede usar para los catéteres de larga permanencia, o sea, idealmente para cuáles, para los tunelizados o para los catéteres con reservorio. Para poder usar esto no tenemos que tener signos de infección en el sitio de inserción o del túnel ni en el bolsillo. Se usan solo para microorganismos poco virulentos, como los coagulasa negativos y en algunas situaciones los enterococos. Hay que vigilar de cerca a este paciente, porque le estamos dejando un foco infeccioso, por ahí un paciente que no es un inmunocompetente 100%, por ejemplo los dializados. Y hay que prestar atención a la clínica del paciente. Si el paciente comienza o persiste con síntomas sistémicos como fiebre, o incluso tiene signos de sepsis, el catéter hay que sacarlo. Y además este tratamiento siempre se tiene que asociar a antibióticos sistémicos. Las contraindicaciones para usar este tipo de terapia es que el paciente tenga una sepsis o un shock séptico, que presente una infección por gérmenes virulentos, como ya dijimos, que tenga supuración o signos de inflamación en el punto de inserción del catéter o en el trayecto en el caso de los tunelizados, y que a pesar de hacerse el tratamiento haya recidivado, o sea, la infección. Yo hice una terapia local y no funcionó. Volvió el paciente a tener signos de bacteriemia asociada a seca. Y para terminar, voy a hablar un poco de la prevención de este tipo de infecciones de los catéteres venosos centrales. Como medidas generales, es importante educar al personal sobre el uso y los procedimientos de inserción y de manipulación de este tipo de catéteres, realizar una higiene correcta de manos con agua y jabón o con solución alcohólica antes de la colocación o para manipularlos. El uso de guantes no excluye la limpieza de las manos, o sea, la higiene de manos. Sí o sí, antes de colocarse los guantes, el personal tiene que lavarse las manos. Utilizar técnica aséptica para la inserción, que sea con técnica quirúrgica, lavado de manos, usar guantes estériles, debe usar gorra, camisolín, antiparras, un campo quirúrgico para colocarlo. Debe hacerse con técnica estéril. Con respecto al catéter, hay que desinfectar la piel, idealmente con una solución de clorexidina al 2 al 4%, pero si no se dispone de esta, se puede usar alcohol al 70%. Se debe limpiar, no solamente el sitio de inserción, sino cada vez que se va a manipular los conectores. Usar una gasa o un apósito transparente, ambos estériles, para cubrir el punto de inserción. De preferencia los apósitos estériles nos permiten evaluar la conexión, o sea, los signos posibles de flebosis después del catéter sin necesidad de manipular. Siempre elegir la vía subclavia sobre la yugular, y ni que hablar sobre la femoral. Evitar el uso de la femoral, porque es una zona francamente sucia, y más si el paciente no puede higienizarse porque está en terapia intensiva y va de cuerpo en pañal. Y tratar de usar la menor cantidad de lúmenes posibles, y en caso de que sea un catéter de varios lúmenes y uno se use para alimentación parenteral, se recomienda que siempre se use el mismo lumen para la nutrición parenteral. Retirar el catéter de manera rutinaria no es necesario. Se realiza cuando no se necesita más el catéter o cuando hay signos o de mal funcionamiento, sea porque se haya roto alguna parte, porque no hay buen retorno, porque no hay buen flujo de la infusión, o porque ya no se use más. Nunca se debe cambiar un catéter bajo cuerda cuando hay sospecha de infección, por varias razones. Primero, porque uno puede favorecer la diseminación de la infección, por un lado, y por otro lado, porque al cambiarlo bajo cuerda va a colonizar el nuevo catéter que va a colocar. Bueno, los catéteres que se colocan por ahí en situaciones de urgencia, en una guardia, o en una situación de urgencia para el paciente, si no se respetó la técnica aséptica, se deben cambiar antes de las 48 horas. Lo que también se debe cambiar son las guías de suero o los perfus,
que no deben estar más de 72 horas con el paciente, o sea, no debe usarse más de 72 horas cada uno, y debe cambiarse luego de la administración de sangre o hemoderivados o una vez al día cuando se usan soluciones de alimentación lipídicas. Esto es muy importante cuando cambian generalmente la alimentación parenteral, que dura bolsa un día, se usa habitualmente, se cambia todo. Bueno, y con respecto al acceso de la inyección intravenosa, limpiar siempre los conectores con alcohol al 70, cubrir el sitio de inserción es muy importante. Las curaciones, si está cubierto con gasa, deben hacerse cada 2 días, y si tiene apósito transparente, cada 7 días. Esto siempre y cuando no esté visible sucio, ni mojado, ni manchado, porque si el paciente tuvo una hemorragia y se junta sangre y yo se la dejo tapada, va a favorecer la colonización. Si se mojó porque al paciente, por ejemplo, lo bañaron, lavaron la cabeza y se mojó el apósito y tenía una yugular, hay que cambiárselo, no puede quedar la gasa, si es una gasa, mojada sobre el extremo de inserción del catéter. Y bueno, y eso es todo. No sé si hay alguien.